Conmigo a Daniel. Vamos a empezar ya en temas un poquito más interesantes, ¿no? Daniel 2. Daniel 2. Y vamos a leer del 31 al 45, y quien lo tenga, dele lectura con claridad, por favor. Pues lo primero que vamos a ver hoy los 5 imperios que se narran en Daniel, en esta visión que tuvo el rey. Y esto es importante porque pues, nos va anunciando hacia el cumplimiento de las profecías. Entonces, tenemos 5 imperios que se hablan en esta visión, en esta revelación. Y el primero es una cabeza de oro, se representa con una cabeza de oro. Y Daniel es claro y le dice que esto es Babilonia, ¿verdad? Le dice, ese es como este reino, ¿ok? El imperio. Ahora, ha habido muchos imperios a lo largo de la historia, pero realmente, o sea, imperios como tal, así, o sea, muchos mencionados imperios, pero que hayan marcado y cambiado la historia, influido en la historia, solamente hay 5 realmente muy, muy densos, ¿no? Luego aparece, miren, por ejemplo, la cabeza de oro representa el imperio y según la misma interpretación se trata de Babilonia, la primera bestia del león con alas. Vamos a ver qué dice Daniel 7:4. A ver, alguien busque a alguien allí, Daniel 7:4, qué es lo que dice, y léalo fuerte. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ok, entonces bueno, ahí aparece una de las bestias, ¿no? Y es esta. El león con alas representa al imperio babilónico. Luego aparece el pecho y brazos de plata. Este es el segundo imperio mundial. ¿El imperio cuál? ¿Alguien se acuerda quién llegó después de Babilonia? Es clase de historia, ¿no? Este es el segundo imperio mundial, el pecho y brazos de plata, el imperio medo-persa. Este imperio es representado también por la segunda bestia. Vamos a ver qué dice Daniel 7:5. A ver el siguiente, Daniel 7:5. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí su voz que le decía: levántate, devora la carne de mucha gente. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Perfecto. Fíjense lo que dice aquí. Este imperio es representado también por la segunda bestia, el oso con las costillas. Eso es Daniel 7:5. El imperio persa fue representado con un oso por su brutalidad y su fuerza. Las 3 costillas en su hocico representan los 3 reinos que derrotó para levantarse: Egipto, Babilonia y Siria. Esta bestia se alzaba más de un lado, pues una mitad del imperio era más fuerte que la mitad persa. ¿Ok? Por eso es el imperio medo-persa. Esto es Daniel 7:5. ¿Ok? Luego aparece el vientre y los muslos de bronce. ¿Cuál es el imperio que llegó después? Los griegos. ¿Ok? Representa al tercer imperio mundial, el imperio griego. Este imperio fue representado por un leopardo alado con 4 cabezas. Daniel 7:6. A ver qué dice Daniel 7:6. ¿Alguien léalo, por favor? Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Ok?
La tercera bestia es un leopardo alado con 4 cabezas. Un leopardo, pues Grecia bajo la dirección de Alejandro Magno conquistó rápido y con sorprendente agilidad. Sin embargo, Alejandro murió muy joven y el imperio se dividió en 4. Ahí están las 4 cabezas, ¿no? Luego aparecen las 2 piernas de hierro. ¿A quién le suena? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen? Es Rebeca, ¿no? Es Roma. ¿Ok? El cuarto imperio mundial es Roma. A mediados del siglo III, Roma se dividiría en 2 imperios, el imperio occidental y el imperio oriental, las 2 piernas. Este reino fuerte, como el hierro, quebraría y desmenuzaría todo. El poder de Roma siempre fue su impresionante maquinaria militar. El mundo jamás había conocido un ejército tan poderoso y letal. Esta es la cuarta bestia, la bestia terrible, Daniel 7:7. Alguien por favor lea Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, bueno. Entonces nosotros vemos cómo aquí se van cumpliendo. Todos estos ya pasaron, ¿ok? Pero hay un quinto imperio y ese quinto imperio tiene que ver con las cosas que están por venir. Los pies de barro y hierro. Esta es una mezcla quebradiza, pues el barro y el hierro no se pueden unir bien. Este es el último imperio, el nuevo imperio romano, por llamarlo de alguna manera. ¿Y alguien sabe cómo de quién se trata? ¿O se imaginan? ¿No? Así, con espíritu de sospecha, ¿no? Ninguno tiene el don de espíritu de sospecha, ¿no? Ok, bueno. Muchos interpretan que este quinto imperio, que es el imperio, digamos, el último, es la Unión Europea. ¿Ok? Este imperio, a fin de los tiempos, está formado mediante alianzas humanas y es una continuación artificial del antiguo imperio romano. 10 naciones europeas que formaron parte de la antigua Roma le darán vida a ese quinto imperio, que será en parte fuerte y en parte débil. Diferencias de poder económico y militar entre naciones europeas. Este reino es simbolizado por la bestia que surge del mar y el cuerno pequeño, Daniel 7:8, 23, 27 también. A este personaje se le conoce también como el anticristo. En la visión de la estatua y la bestia vemos 10 dedos y 10 cuernos, los cuales, como ya mencionamos, representan 10 naciones o reyes. 3 de ellos tendrán, ahorita vuelvo a leer esto por si alguien se atoró, ¿sí? Tendrán que caer para que aparezca en todo su poder el anticristo. Este hombre de maldad hablará grandes blasfemias contra Dios, perseguirá a los santos y los vencerá. Su dominio será por un tiempos y la mitad de un tiempo. También eso lo vamos a explicar. Es decir, 3 años y medio. Y luego vendrá un tiempo que, como veremos más adelante, se le identifica como la gran tribulación. Lo repito, aquí va. Este imperio de fin de los tiempos está formado mediante alianzas humanas y es una continuación artificial del antiguo imperio romano. 10 naciones europeas que formaron parte de la antigua Roma le darán vida a ese quinto imperio, que será en parte fuerte y en parte débil. Diferencias de poder económico y militar entre naciones europeas. Este reino es simbolizado por la bestia que surge del mar y el cuerno pequeño. Vamos a ver qué dice Daniel 7:8 y alguien también busque por favor o lea Daniel 7:23 al 27. Ahora
cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Ok, gracias Juan Pablo. Bien, pues entonces este imperio, recuerden esto, que saber el futuro es muy complicado, así que no estamos intentando adivinar. Lo que yo estoy haciendo es enseñarles posturas de lo que se cree que viene, ¿no? Y esta postura lo que enseña es que esa última bestia que vio en la visión y Daniel interpreta tiene que ver con la Unión Europea, y habla acerca de 10 naciones que formaron parte de la antigua Roma, ¿sí? Este reino es simbolizado por la bestia que surge del mar y el cuerno pequeño. Algo que es importante es que todo lo que tiene que ver con el mar en la Biblia, el mar es, así como la mujer representa a la iglesia, es una figura de la iglesia, el mar representa todo lo que surge del mundo, ¿sí? Entonces son como, pueden ser las oposición, por eso la tormenta, ¿no?, de Cristo y sus discípulos y todo en el mar. El mar representa las cosas que surgen del mundo. Entonces, por eso es que este imperio surge del mar. Y entonces se interpreta que es parte o que es la Unión Europea en lo que va a venir más adelante, ¿sí? Y entonces de ahí aparece esta bestia que surge del mar y hay un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, a este personaje se le conoce también como el anticristo. En la visión de la estatua y la bestia vemos 10 dedos y 10 cuernos. El número 10 representa lo que es completo, ¿sí? Lo que es completo. Los cuales, como ya mencionamos, representan 10 naciones o reyes. 3 de ellos tendrán que caer para que aparezca en todo su poder el anticristo. Este hombre de maldad hablará grandes blasfemias contra Dios y perseguirá a los santos y los vencerá. Su dominio será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que eso en lenguaje de Daniel significa 3 años y medio, lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver cómo a ese tiempo, tiempos y medio tiempo se le identifica como la gran tribulación, ¿ok? Ahora bien, la visión de la estatua no termina ahí, pues al final una gran roca golpea la base de la estatua del poderío humano. Cristo aparecerá de repente para establecer su reino y llenar así el mundo entero de su poder y gloria. En lo que estaba leyendo, en lo que leyó John al principio, se habla acerca de una roca que no fue cortada por hombres. Y entonces esta roca viene y ¿qué es lo que hace? Golpea los pies y entonces toda la estatua se cae. Entonces nosotros sabemos que la roca en la Biblia pues representa ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Entonces nosotros estamos, digamos que bajo esta visión o bajo esta interpretación estamos esperando que esto ocurra. Todo esto ya pasó, las primeras 4, pero este número 5 estamos esperando que pase. Y todavía no ocurre, pero estamos como en este tema, ¿no?, de que esto pueda realmente ocurrir. ¿Cuál es la esperanza? Que bueno, pues se habla acerca de que esta bestia va a perseguir, en lo que se leyó, habla acerca de que va a perseguir al pueblo de Dios, a los santos de Dios, y es lo que yo les decía la semana pasada. A veces como que los creyentes estamos buscando la forma de evitar el problema a toda costa, como que el sufrimiento a toda costa. O sea, ojalá Dios siempre haga algo, como ese pensamiento mágico, ¿no?, de que Dios haga algo para que nunca nos pase nada malo, ¿no? Estamos en este mundo, las cosas malas van a pasar, sufrimiento, persecución, cosas difíciles para la iglesia tienen que venir, la fe de la gente tiene que ser probada, tiene que ser separado el trigo y la cizaña, se tiene que ver realmente quién pertenece a Cristo y quién no pertenece a Cristo. Así que esas cosas, ese no es el tema. El tema de todo lo que acabamos de ver es cómo al final una roca que no es cortada por hombre, sino que representa a Cristo, viene y derriba todo esto.
¿Me explico? O sea, va a venir un tiempo de tribulación, va a venir un tiempo de persecución, va a venir un tiempo de sufrimiento, pero al final la roca derriba la estatua y entonces viene un tiempo donde los santos de Dios son reivindicados, son bendecidos, y entonces dice que el gobierno de Dios estará para siempre, será perpetuo, pero esa parte de sufrimiento tiene que venir. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces, más que estar esperando como un asunto de que pues ojalá a mí no me toque, ¿no? A mí que ojalá Dios me libre de todo esto, porque a veces se puede ser como nuestra oración, Señor, pues líbranos de todo, de todas estas cosas. Pues más bien lo que deberíamos hacer es orar para que Dios, o sea, orar lo que Jesús dijo, ¿no? Yo estoy intercediendo para que tu fe no falle. Más bien deberíamos orar y decir, Señor, fortalece mi fe. Señor, fortalece mi fe, ayúdame a estar confiado, fortalece mi fe, fortalece mi fe. Y que esa sea nuestra oración, más que andar ahí diciendo, Señor, pues ojalá todas estas cosas, y va a caer granizo así, y la persecución de todo va a venir, pues que mi casa no sea tocada. No, pues más bien, Señor, que confiemos en ti hasta el final y veamos tu mano poderosa sobre nuestras vidas y que no te fallemos, ¿no? A través de la historia, yo les decía hace algunas semanas que a los que les gusta leer la historia de la iglesia fuera, o sea, porque hay mucho material fuera de la Biblia que habla acerca de la iglesia desde lo último que se escribió hasta este tiempo, y hay muchos materiales, y uno de ellos se llama Los Mártires de John Fox, y la verdad es que es un material pues bien difícil de leer, porque desde el primer capítulo pues dices, o sea, te sientes como que tu fe es de guardería, o sea, dices, no, pues mi fe es de kinder, ¿no? Pero tú ves personas allí muriendo, siendo martirizadas eh, por guardar su fe. Y entonces, si tú y yo tendríamos que pedirle a Dios y decir, Señor, que cuando esto llegue a ocurrir, si yo todavía estoy con vida y estas cosas llegan a pasar, dame la fuerza para no negarte. Dame la fidelidad y el amor para no negarte, para no renunciar a mi fe, porque yo vea el peligro que viene sobre mí. Solo les voy a poner un par de ejemplos de lo que en ese libro está escrito, pero les recomiendo que lo compren, es así. Y si les gusta la literatura, les va a gustar, y creo que va a ayudarle mucho a su fe. Los va a retar, algunos van a tener la tentación de repente de cerrarlo e irse a llorar un rato y quizás luego volver. Pero, por ejemplo, hay un caso de una chica, porque todo esto está como documentado por historiadores externos a la iglesia. Y entonces se habla de una chica que era esclava en una casa, y esta chica pues estaba casada con otro hombre también esclavo, y cristianos, ellos se reunían, la chica estaba embarazada, y entonces el imperio los arresta, se los lleva, los captura, y entonces al marido pues lo empiezan a golpear de una forma brutal, como los romanos solían hacer, lo empiezan a golpear de una forma terrible en los tiempos de Nerón, y entonces a él lo arrodillan, ponen a su esposa embarazada frente a él, una mujer embarazada de 6, 7 meses, y le dicen, si no niegas a Jesús, en este momento abrimos el vientre de tu esposa y sacamos a tu hijo. Y la mujer es la que le dice, no niegues a Cristo. Y entonces delante de él abren a la mujer viva, sacan al niño y matan al niño. Luego la matan a ella y al final lo matan a él. Pero ninguno de ellos, o sea, ninguno de los dos, se atrevió a negar su fe. Así como eso. Cosas de ese tipo son las que se narran ahí. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, cuando nosotros pensamos en los tiempos finales, no sé si ustedes piensan en que va a ser como un tipo de caricatura, pero realmente lo que vendrá para la iglesia, o sea, será una persecución mayor y más violenta. Y entonces yo puedo entender que muchos pues esto lo escuchan y dicen, ay no, pues yo no quiero pasar por eso, pero la palabra dice que quien persevera hasta el fin será salvo, que quien no niegue su fe recibirá la corona de la vida. Entonces, y así como ese caso hay N, ¿no? Ancianos, o sea, no perdonaron a nadie, niños, ancianos, mujeres embarazadas, hombres enfermos, todo. Pero son historias que realmente cuando tú las ves dices, o sea, hacen ver tu fe, te hacen cuestionarte si eres lo suficiente, si tu fe realmente es tan firme, porque a veces, pues solo porque el amigo te deja de hablar, o porque, no sé, la novia te ve feo, o qué estás haciendo ahí, o porque tus papás te presionan un poco, entonces como que te sientes tentado a abandonar. Y eso es porque nuestras pruebas hasta este momento, queridos, no quiero para nada decir que no sean
para cada uno difíciles, pero realmente nuestras pruebas han sido pruebas que, o sea, son como un entrenamiento, o sea, son cosas muy básicas. Entonces, por eso Jesús dice, o sea, yo intercedo por ustedes para que su fe no falle. Para que su fe no falle. El enemigo, esta persecución vendrá, la tribulación vendrá, es parte del plan de Dios que sea así. Y bueno, es algo que tenemos que aprender a amar a Dios, estar dispuestos a amar a Dios a pesar de que sus planes incluyan estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál debe ser nuestra oración? Señor, que mi fe no falle en los momentos de gran prueba, que mi fe no falle. Ayúdame a mantenerme en pie. ¿Estamos bien? Bueno, ahora vamos a leer Daniel 9 del 24 al 27. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver como un inicio porque no lo voy a acabar hoy, seguramente ya es tarde, pero dice aquí, Daniel tiene también dentro de esa visión que él tiene, esto se le llama las 70 semanas de Daniel, y dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Siguiente, por favor. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y una miseria que está decretada desde ese momento hasta el fin. Me pone la letra muy chiquitita, voy a poner un montón de texto ahí. Pero entonces alguien ayúdeme leyendo ahí porque ahí está, gracias. Un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación a Ok, gracias, John. Bien, de acuerdo a lo que leímos en el pasaje anterior, hay un periodo de 70 semanas proféticas que determinarán el final de todo pecado y el establecimiento del reino, ¿sí? El reino de los santos. Por cuestiones de tiempo, bueno, por cuestiones muy claras también y además históricas, nosotros podemos darnos cuenta que esas semanas de las que aquí se nos habla no son semanas de días, sino que son semanas de años. Conforme avancemos en el estudio podremos ver con claridad por qué. Primero que nada, las 70 semanas no tienen lugar de forma corrida, sino primero tenemos 69 semanas corridas, divididas en 2 periodos. Dice la profecía, dice esto, ¿no? Dice, primero dice, vendrán 7 semanas, y luego dice, vendrán 62 semanas. ¿Ok? Entonces, ¿cada semana cuánto dura?
A ver, díganme. Pues, ¿cada semana dura un año o cada semana dura 7 años? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién da más? ¿Qué diría Daniel? Ok, 7 años. Bien, aquí está. Dice, luego encontramos un paréntesis de tiempo, ¿sí? Y por último la semana 70. Entonces, en lugar de hacerlo así, lo voy a hacer como en un tipo de línea cronológica, ¿no? Creo que les va a ayudar. ¿Sí? ¿Les gustan los dibujitos? Ok, perfecto. Sí. Cada semana 7 años. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, una línea cronológica. Y entonces nosotros tenemos aquí 7 semanas. ¿Ok? Y luego vemos un periodo de ¿cuántas semanas? De 62 semanas. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si me va a caber porque lo hice al ojo de buen cubero, pero bien. Entonces luego vemos aquí una línea de 62 semanas. ¿Vale? Luego aparece un periodo de pausa. ¿Vale? Una pausa. Ahorita lo voy a ir desmenuzando para que quede claro. ¿Sí? Bien. Estas primeras 7 semanas equivalen a un periodo de 49 años, porque cada semana, ¿sí? ¿Cuánto dura? 7 años. Así que aquí hay, ¿sí? 49 años. ¿Vale? Y entonces dice esto, escuchen. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén habrá 7 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, la pregunta que debemos plantearnos es la siguiente. ¿Cuándo da inicio la profecía de las 70 semanas de Daniel? Según lo que leemos en el versículo anterior, se nos habla de una orden de reedificación. Jerusalén había sido destruida años atrás y saqueada y su gente llevada a cautividad a Babilonia en 3 deportaciones. La primera deportación en el 605 a.C. En esa fecha el reino de Judá fue conquistado por Babilonia y esto da inicio a los 70 años de cautiverio. La segunda deportación fue en el 597 a.C. Recuerden que antes de Cristo vamos del número mayor al menor, ¿sí? En cuanto a años. No es como ahorita que después de Cristo vamos del 1 hacia adelante. Antes de Cristo veníamos del número mayor al menor. Entonces la segunda deportación se da en el 597 a.C. y la tercera deportación se da en el 586 a.C. Destrucción de Jerusalén y muros de la ciudad. Dios determinó un periodo de 70 años de cautiverio en Babilonia para los judíos, según lo que dice Jeremías 25:11. Al finalizar esos años, se dictaron 3 edictos históricos para restaurar Jerusalén. El decreto de Ciro, sí, que lo encontramos en Esdras 1 del 1 al 4. Esta orden está relacionada solo con el templo, no se menciona nada en referencia a la ciudad. Luego está la orden de Artajerjes a Esdras, eso está en Esdras 7 y en Esdras 9. Esta orden también se relaciona con el templo, pero luego viene el decreto de Artajerjes Longimanos, y este es el decreto para edificar la ciudad y los muros. Esta orden fue dada a Nehemías. Algunos que han leído Nehemías saben a lo que me refiero. Entonces Nehemías está llorando y está muy afligido y dice, es que me dijeron que la ciudad de mis padres está destruida y en ruinas. Y entonces él le dice al emperador, le dice al rey, quisiera que me permitieras ir y reconstruir. Y entonces, según lo que leímos en Daniel, dice que cuando se dé la orden de reconstruir la ciudad, entonces estas semanas empiezan a correr. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este tercer decreto es el que da principio a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Así que a partir de que el decreto de la reconstrucción de Jerusalén dado a Nehemías fue dado, ahí empieza a correr la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí soy claro? Ok, porque al final hay examen. La profecía dada por Daniel habla específicamente, ¿sí? Habla específicamente de la reconstrucción. De eso habla, de los muros y la plaza, en medio de tiempos angustiosos y difíciles. Eso fue precisamente lo que hizo Nehemías.
¿sí? Él estuvo 49 años reconstruyendo la ciudad, los muros y la plaza. Entonces, esto tiene que ver ¿con quién? Con Nehemías, ¿ok? Con Nehemías. Y ustedes pueden ver en el libro de Nehemías que eso ocurre. Y ahí arranca, ahí empieza a correr, ¿sí? Ahí empiezan a correr las 70 semanas de Daniel, ¿ok? Haciendo un cálculo de tiempo, este encaja con la cronología de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos las primeras 7 semanas, ¿sí? Que equivalen a 49 años, más las siguientes 62 semanas. ¿Cuánto es 62 por 7? 434, dice Abby. Ok. 434, ¿ok? 434 años. Esto tiene que ver con las 62 semanas siguientes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En total, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Muy bien, felicitamos al que dijo eso. ¿Quién fue el que dijo? Alan. Muy bien, es un genio de las matemáticas. Dice, lo que sitúa perfectamente los acontecimientos proféticos en su marco de cumplimiento histórico, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más adelante, fíjense. Entonces, cuando se cumplen a partir del decreto de construcción, del inicio de construcción, se ordena la construcción del muro, ¿ok? Ustedes cuentan 483 años y aquí sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Es correcto, la venida, ¿no? Entonces, aquí llega el Señor Jesús. Es muy curioso porque Daniel cuando profetiza, él dice, pasarán estos, lo hacen o sea, no me pregunten a mí, yo no soy profeta, pero los profetas tenían un lenguaje muy raro, porque pudo haber dicho años, pero habló de semanas, y luego separa las semanas y dice, y vendrán 7 semanas, y luego 62 semanas, y luego vendrán un tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿no? Y entonces dices, Daniel, lo debería hacer más sencillo, pero bueno, Daniel. El tema es que él separa esto porque cada corte tiene un evento. O sea, hay eventos que van en medio de esos años. Entonces, primero aquí viene la reconstrucción, luego aquí viene el tiempo que va corriendo de la reconstrucción hasta la venida del Mesías príncipe. El Mesías príncipe es Cristo. Entonces, cuando ustedes cuentan los años, sacan el cálculo de los años en la Biblia, se van a dar cuenta que de aquí a este punto transcurren exactamente 483 años. Hasta que Cristo llegó. ¿Están conmigo aquí? ¿Sí? Entonces, luego, ¿cuántos años vivió Jesús? Bueno. Ok, 33 y medio años del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a ver cómo la línea empieza a tener un poco de sentido. Bien, ¿qué dice aquí? Estas 62 semanas corresponden a un periodo de 434 años, de los cuales 400 de ellos corresponden a un tiempo conocido, el silencio profético. De esta línea de 434 años que se dio aquí, esta es la línea de 434 años, ¿ok? Hubo 400 años de silencio, llamado silencio profético. ¿Alguien ha escuchado de eso? Ok. ¿Por qué se llama así? Porque Dios no habló. Bueno, esto es un paréntesis que voy a hacer. Muchas personas dicen, ¿por qué la Biblia, otras Biblias tienen más libros? Porque la Biblia, que tiene más libros, más que los 66 que tenemos nosotros en la Reina Valera, se les considera libros apócrifos u oscuros porque muchos de ellos fueron escritos en este periodo. Y si Dios no habló, la pregunta es ¿quién habló? Había cuestiones históricas y muchas interpretaciones, pero si Dios no fue el que estaba hablando al mundo, porque no había profetas, porque él guardó silencio. Durante 400 años de esos 434, él guardó silencio. Entonces, ¿quién inspiró esos libros? ¿No? Pues una situación humana.
Por eso es que nosotros no los consideramos como libros que pertenezcan al canon bíblico, realmente. ¿Tiene sentido? Claro, pueden servir como referencias históricas, pero no se relacionan como los otros libros que parece que los escribieron al mismo tiempo, o que se juntaron así todos y dijeron, a ver, vénganse muchachos, vamos a tener un fin de semana de escribir todos juntos, ¿no? Hay muchas cosas en las que no coinciden, aunque históricamente pueden servir como una referencia. Entonces Dios, de estos 434, Él guarda silencio en 400 y luego aparece uno. ¿Quién es ese uno? Juan el Bautista. ¿Sí? Sí, cuando se levantó Juan así, yo creo que los ángeles ahí gritaron, ¡guau! ¿No? Buenísimo, porque ya venía el tiempo. Bien, esto significa que durante esos 400 años de silencio no se escribió ningún libro que fuera añadido al canon del Antiguo Testamento. Este periodo de 400 años también se conoce como lapso intertestamentario, es decir, desde el último de los profetas de la restauración hasta el inicio de los acontecimientos descritos en los evangelios. Los 34 años restantes cubren perfectamente el tiempo de vida y ministerio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, ¿hay dudas? ¿O queda claro? ¿Sí lo tienen claro como para que lo borre y ustedes lo escriban? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros nos vamos, o sea, lo que es impresionante de todo esto es cómo las cosas y los tiempos cuadran perfectamente. La forma en la que Daniel lo describe y luego cómo ocurren las cosas, ¿sí? Y cómo sucede. ¿Quién fue el último profeta de la restauración? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes son los profetas de la restauración? Por favor, alguien me tiene que decir, si no ahorita dinamitamos este lugar. No es Jeremías, no es alguien más, a ver. Dilo fuerte, Abby, a ver. Malaquías, ¿quién más? A ver, vean su Biblia, vean los últimos 3 libros del Antiguo Testamento, a ver, denle, a ver, díganme quiénes son. 3. Los profetas de la restauración, el último son Ageo, Zacarías y ¿saben por qué se llaman así? Te los dejo de tarea, a ver. Ok. Ellos hablan acerca de la restauración del templo, del sacrificio, de la ciudad, de todo, prácticamente todo el pueblo. Por eso se llaman profetas de la restauración. Bueno, entonces, entre Malaquías y Mateo, ¿sí? O el nacimiento de Jesús, digámoslo así, y Cristo, es que ocurre esto, ¿sí? O sea, pasa esos 400 años entre el último que habló y la venida de Cristo, ¿sí? Que es prevista y preparada por Juan el Bautista. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hay claridad? Bueno, la siguiente semana vamos a terminar de desmenuzar lo que pasa después, qué es lo que ocurre ya con nosotros en este tiempo, o sea, dónde quedan el resto de las semanas, qué es lo que ocurre ahí, y vamos a ir viendo lo que dice Daniel, y vamos a ir viendo dónde entra el arrebatamiento, y vamos a ir viendo dónde entra el fin de los tiempos y otras cosas, ¿vale? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Alguna pregunta? Sí, Pepe. Porque cuando se analizaron los textos que fueron escritos en ese tiempo, no tenían la concordancia de los textos anteriores. Habían muchos huecos y las cuestiones eran muy interpretativas. A veces estaban más, o sea, recuerda que toda la Biblia, algo que es importante, Pepe, es que toda la Biblia apunta a la persona de Jesús. Si hay un libro que no apunte a la persona de Jesús, no podría, porque él es el espíritu de la profecía. Entonces, si hay un libro que no apunta hacia la obra redentora, hacia lo que vendrá de Dios, que pueda coincidir con lo que ya fue dicho históricamente antes de esos libros y luego hacia lo que vendría de Cristo, ese libro puede ser descartado. Entonces, durante ese tiempo,
los libros que se encontraron o los escritos que se encontraron no cubrían, no cumplían con estos requisitos de que apuntaran hacia Jesús, que la centralidad fuera mesiánica y que coincidieran inclusive con algunas cuestiones como históricas del pasado, que tuvieran esas concordancias. Entonces, de hecho hay otras cartas de Pedro que se han encontrado, pero el centro del mensaje no es la obra mesiánica. Entonces no pueden ser considerados parte del canon bíblico, porque el canon bíblico apunta hacia la obra, persona y glorificación de Cristo. Sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí. Bueno, no sé si estoy entendiendo mal ahí. Los 434 años, ahí entran los 400 años de silencio. Sí. Pero los otros 34, ¿qué simboliza la vida de Jesús o fueron antes de la llegada de Jesús? Bueno, es que dice que estos 434 años, esto tiene que ver con la obra del Mesías príncipe, desde su nacimiento y su obra. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros vemos que lo que dice Daniel, donde dice la llegada del Mesías príncipe, entonces estamos hablando de que Daniel no solamente habla del nacimiento de Cristo, sino del ministerio de Jesús. Porque Jesús, cuando Él nace, se sabe que es el Hijo de Dios, pero su manifestación mesiánica se dio hasta su ministerio. Entonces, por eso es una muy buena pregunta, porque si no quedaría un hueco, ¿no? Exactamente. Entonces tiene estos 434 años, digamos que los 400 son el silencio profético, y luego estos 34 años restantes que coinciden con los años de Cristo, ¿sí? Y que incluyen la obra redentora de Jesús, ¿sí? La obra mesiánica de Cristo. Y ahí es donde se cumplen los 434 años. Buena pregunta. Pones atención en el detalle, está bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? No, ya todo claro. Perfecto, pues como está todo claro, se pueden ir a desayunar. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.